Los cabezas rapadas nazis quieren eliminar a aquellos que sobran en su modelo de sociedad. El motor de su violencia es su ideología. Se consideran los guerreros del poder blanco. Rinden culto a los símbolos, pero también actúan. El asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez hace 3 años supuso un siniestro récord para los cabezas rapadas españoles. Era la primera vez que en España se cometía un acto violento de estas características con estructura de comando contra los inmigrantes. En Alemania se habían tirado cócteles Molotov, se habían quemado viviendas de inmigrantes, pero todavía no se había llegado a las pistolas. En el último año, prácticamente se han duplicado las agresiones de los grupos neonazis. Me salieron 8 o 9 personas que no conozco a nadie ni me dio tiempo a ver a nadie y se guiaron pues a darme patas, puñetazos, palos y todo. Los salí saltando. Entre los muertos por los cabezas rapadas figura también un travesti en Barcelona. El colectivo de gays y lesbianas es otro de sus objetivos preferentes. Un día antes de esta manifestación, el Día del Orgullo Gay, los cabezas rapadas hicieron acto de presencia. Un miembro del colectivo fue agredido por un grupo de animales, de fascistas, ultraderechistas, salvajes, que después de abordarlo y después de pisarle la cara y pecho, pues terminaron con un acto tan valiente como el darle 2 puñaladas por la espalda. Un homosexual, mejor meterlo en una jaula, ¿no? Para que no dañe a los demás. Es dañino. La homosexualidad es de sangre semita. La introdujeron los semitas, los turcos, en Grecia. Si no, no habría homosexuales en Europa. Viene de raza semita. ¿Tú defenderías el asesinato en masa de judíos? Es una pregunta que prefiero no contestarla. Simplemente te puedo decir que es la raza que no puede estar en ningún lado, porque no tienen origen, ni tienen sitio donde puedan estar. Antisemitismo, segregación racial, limpieza étnica. Son opiniones que comparten los skinheads de todo el mundo. Según un documento hecho público en Washington por la Liga Antidifamación, los cabezas rapadas constituyen un movimiento fascista internacional con más de 70.000 miembros. Es decir, que detrás de ellos existe una organización internacional. La rama española contaría, según la ADL, con 2.000 miembros. La pregunta es, ¿quién está detrás de los cabezas rapadas? ¿Existen grupos interesados en propagar las ideas fascistas? ¿Tienen conexiones en España? Hay grupos muy fuertes que hacen subvenciones a grupos skinheads más o menos reconocidos. Subvenciones de Estados Unidos y de Sudáfrica y algo de Alemania también. ¿Vosotros se siguen manteniendo relaciones con estos grupos? Sí, cada día son más fuertes. ¿Siguen enviando dinero? Sí, sí. ¿Aquí en España hay algún otro grupo o grupos que presten su apoyo? Sí. ¿Qué grupos son esos? No puedo nombrarlos. Es muy comprometido. ¿Pero son grupos políticos, grupos económicos? Asociación. ¿Asociación de qué tipo? ¿Política o de...? Cultural. ¿Y qué tipo de ayuda prestan? Dinero. No podemos dejar que ocurra, que lleguen los extranjeros, que nos echen de nuestra tierra, que nos
tapadas se producen alrededor de sus conciertos. Estas fotos han sido captadas en el último encuentro, que tuvo lugar en el mes de julio en Burdeos. Allí estuvieron también neonazis españoles. El historiador César Vidal es un experto en el fenómeno neonazi en España. Él sí cree que existe un proyecto para relanzar esta ideología. Pues yo creo que hay una estrategia internacional y creo que además hay un asesoramiento internacional para que se produzca ese reavivamiento de movimientos de corte fascista y de corte nazi en España. Es decir, el asesoramiento es muy claro e incluso yo diría que la propia unificación de grupos de tipo fascista en España no se hubiera podido nunca llevar a cabo sin presiones y sin asesoramientos de corte internacional. ¿Y esas presiones vienen por parte de grupos similares o vienen de grupos absolutamente similares, como podría ser por ejemplo el caso del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. En otros casos quizá hay un intento más de copia que de asesoramiento, pero yo creo que la figura de Le Pen va a ser un punto de vista, una referencia básica a la hora de entender la evolución del neofascismo en España. Le Pen quiere tener contactos en España. Su proyecto en favor de una extrema derecha europea pasa por tender puentes con todos los países. Representantes de Alemania, Suiza, Suecia, Dinamarca, Holanda, Polonia y otros estados europeos se reunieron hace poco en París. Allí estaba Ricardo Sáenz de Inestrillas. 30 años, hijo de un militar golpista asesinado por ETA, militante de Fuerza Joven desde los 13 años. Creó un grupo armado que se llamó la Legión de San Miguel Arcángel. Condenado en 1983 por arrebatar las armas a la dotación de un coche patrulla de la policía, pasó 2 años en la cárcel, procesado y absuelto por el asesinato del diputado PHB, Josu Muguruza. Hoy dirige la Alianza por la Unidad Nacional. No admite que se le identifique con la ultraderecha ni con la violencia. Quiere desmarcarse de su pasado y presentar otra imagen desligada del franquismo, recogiendo el inconformismo de los radicales. Pero eso no quiere decir que yo vaya a reivindicar la doctrina franquista, porque no existe. Pero posiblemente fue un hombre pragmático que trató de aportar las mejores soluciones a los problemas que había. Y yo no puedo reivindicar el franquismo porque el franquismo murió por Franco. la defensa de Occidente frente al Islam durante esos siglos de Y Estrellas ha conseguido lo que muchos intentaban desde hace tiempo: formar una opción política que aúne a los dispersos grupos de la extrema derecha. Este es el primer acto de presentación de Alianza por la Unidad Nacional. Flanqueando a Inestrillas se encuentran los jefes de los otros grupos políticos, entre ellos Eduardo Arias, el duro, el jefe de Nación Joven, el grupo que quiere atraerse a los ultras más radicales. Nación Joven lanzó la campaña reclamando la inocencia de Inestrillas durante el juicio por el asesinato de Muguruza. Su jefe, Eduardo Arias, fue uno de los pocos jóvenes a los que los excombatientes permitieron hace varios años hablar en un acto del 20 de noviembre. Arias no enmascara su lenguaje. Nosotros pensamos que la violencia, cuando es por una causa justa, es legítima y que evidentemente incluso hay momentos en los que existe hasta el deber moral de utilizar la violencia. Pero eso lo decimos nosotros, lo dice cualquiera con los dedos de frente. Cuando los Estados Unidos se van a Irak y arrasan Irak, yo entiendo que son partidarios de la violencia, aunque externamente pues la doctrina política que defienden parece ser muy pacifista y muy benévola con la humanidad. Yo no voy a negar que evidentemente nosotros nos hemos visto envueltos a veces en acciones violentas, pero la mayoría de las veces no ha sido porque nosotros las hayamos buscado, sino porque nos las hemos encontrado. Y lo que sí sucede es que cuando nos las encontramos, normalmente ganamos. Septiembre de 1995. Los seguidores de Eduardo Arias han plantado su bandera en la Sierra de Guadarrama. Han salido al campo para estrenar sus camisas negras, en homenaje a los viejos símbolos del fascismo italiano. Algunos llevan debajo la camiseta con la cruz céltica. No quieren testigos. Utilizan pantalones militares de camuflaje y se ven a sí mismos como los defensores de la unidad de España. Nosotros seríamos partidarísimos del uso de la violencia si Vascongadas o Cataluña en un momento determinado se podría declarar independientes. Yo creo que en esa circunstancia difícil sería que no llegáramos al uso de la violencia, incluso a un nivel parecido al que ETA usa en España. Nosotros posiblemente llegáramos a usarlo contra, pues no sé qué decirte, pues contra los políticos vascos y catalanes que hubieran sido los responsables de la independencia
pues eso, de esos territorios españoles. Camarada, juras ante Dios, por España y por tu honor, servir bajo la bandera de nación joven, mientras sea ella insignia y símbolo de los valores y principios de la causa y de la revolución nacional. ¡Sí, juro! Como en la vieja falange de José Antonio, como en el fascio italiano de los años 30, igual que hoy, en Estados Unidos, con las milicias Michigan, Nación Joven adopta un estilo paramilitar en sus ejercicios. Con ello, quieren atraerse a los jóvenes más radicalizados de la ultraderecha. Como todos los grupos políticos que no confían en la vía democrática para acceder al poder, han recuperado el espíritu militarista. Cada sol con la camisa nueva que tú borraste rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y yo te vuelvo. Con la camisa negra cantando el cara al sol o en la calle con un megáfono. ¡Y a la mierda de los sindicatos y los representantes! ¡Que están ustedes por este gobierno corrupto! ¡Apoyamos a los asesinos! ¡Por separatistas y por antipatria! Su activismo en la calle se reduce a la protesta por los atentados terroristas. En esta ocasión han venido a la central de correos en Madrid. ¿Qué nos implica? ¡La muerte de unos cuantos hijos de puta! ¡Pues sea! Porque todos queremos ser demócratas, pero con pena de muerte. Una cartabomba de ETA ha herido a un cartero, amputándole los dedos de una mano. Los ultras piden a gritos la pena de muerte. Los trabajadores de correos, concentrados en apoyo de su compañero, los rechazan. No quieren que conviertan su acto silencioso de repulsa en un mitin de las posiciones más extremas. Y Estrellas ha hecho de su propia historia una bandera política. La lucha contra el separatismo y la defensa a ultranza de la unidad de España. En el mes de junio, en la Puerta del Sol de Madrid, miembros del movimiento pacifista El Carri, surgido del entorno de HB, pedían la pacificación del País Vasco. Enfrente de ellos tuvieron a Estrellas y a sus seguidores, que identificaban a El Carri con ETA. No podéis enfrentaros a la esencia de España, porque serán muchos más los cadáveres que cobardemente, suciamente, como siempre, deberéis sembrar. Y tendrán que ser también los nuestros. ¡Viva la unidad de España! ¡Y viva el sueño! ¡No negociamos! ¡No nos olvidamos! ¡No permitiremos ninguna otra negociación que no sea quien se ejecuta primero! ¡Todo de muerte para los delitos de terrorismo terrorista! La presencia de los seguidores de Estrellas en la calle es muy escasa. Su partido prefiere lugares cerrados como este. Es aquí donde disfrutan del calor de los suyos. Entre ellos, descubrimos un rostro conocido, el de Jorge Cesarski. Cesarski e Estrellas se conocen bien. Nuestra cámara lo ha podido atestiguar. ¿Es un simple encuentro o hay algo más? 2 días después hablamos con Cesarski y nos confirmó su relación con el dirigente de Alianza por la Unidad Nacional. Trato de aconsejar a Ricardo y a Freddy Estrella. Él sabe mucho más que yo. No obstante, con la experiencia que tengo, le sugiero algunos temas de lo que he aprendido más que nada al lado de Perón. Jorge Cesarski, ultraderechista argentino, miembro de la rama más radical del peronismo, intervino activamente en los comandos parapoliciales durante la transición en España. Se le vinculó a la AAA, aunque él lo niega, y fue procesado por tenencia ilícita de armas. Mi violencia no fue causa, sino consecuencia. Estaba actuando la guerrilla urbana, el comunismo, el separatismo, y muchos nacionalistas, españoles y argentinos, fuimos a defender a la policía que tenía orden de no actuar, de dejarse matar. Eran los tiempos en los que a la ultraderecha la lideraba Blas Piñar. Eran constantes las apariciones de miembros de Fuerza Nueva en la calle, sobre todo para conmemorar la muerte de Franco. Con el paso de los años, los hijos del 20 de noviembre rescataron los eslogans de sus padres.